buenas y bienvenidos a la Zona Maldonado. En el vídeo de hoy, como podéis comprobar, tenemos otro combate del torneo del jamón de oro. Como ya sabéis, en el canal tenemos un torneo abierto en el que enfrentaremos, como muy bien sabéis, a diferentes marcas del jamón para ver cuál es el mejor y qué marca nos ofrece la mejor experiencia en cuanto a jamón envasado. En este combate, como podéis observar, enfrentaremos a una marca muy conocida como es Navidul, que nos presenta un jamón de bellota 50% raza ibérica, y por el otro lado enfrentaremos a otra marca que también es bastante conocida para mí, no sé si tanto para vosotros, pero sería Capa Negra, otro jamón que también es un bellota 50% raza ibérica. Así pues, como ya sabéis, vamos a enfrentarlos para ver cuál de los dos es el que nos ofrece un mejor precio, una mejor cantidad y una presentación. Todo esto lo vamos a valorar en el combate que enfrentará a estas dos marcas. Bien, el primer punto que vamos a valorar es el peso o la cantidad que nos ofrecen estas marcas de jamón de bellota. En primer lugar, por ejemplo, Navidul nos presenta un sobre de 80 gramos. Por el contrario, Capa Negra nos ofrece un sobre con 100 gramos. Con respecto a la cantidad, quizá quien más contenido nos ofrece es Capa Negra, por lo tanto tiene más cantidad y serían unos 100 gramos frente a los 80 de Navidul, que quizá haría decantar a la gente que necesite una cantidad un poquito más decente, Capa Negra. Como podéis comprobar, ya tenemos la primera diferencia más contundente, una diferencia de 20 gramos entre uno y otro. Bien, en la siguiente categoría sería el precio. ¿Cuánto me ha costado cada sobre? Navidul nos ha costado este sobre de 80 gramos 13,25 euros frente a los 18,05 que me ha costado Capa Negra con sus 100 gramos. Bien, aquí tenemos otra nueva gran diferencia, los 13,25 contra los 18,05 de Capa Negra. Lo que buscamos es un precio asequible para un jamón de calidad. Quien sale ganando en este aspecto sería Navidul, porque el sobre sale por 13,25 frente a los 18,05 que sale Capa Negra. Bien, pasemos a la siguiente fase. La imagen, la presentación. Empecemos con Navidul. Por ejemplo, Navidul para mí es una presentación bastante chula. Como podéis observar, es un plato redondo circular y se ve gran parte del contenido del sobre, y ver el aspecto del jamón a veces es muy importante, porque hay gente que lo quiere con más grasa, con menos grasa, entonces que sea bastante visible es bueno. Está cortado a cuchillo, o sea, cortado a mano, que también es un punto a favor, teniendo en cuenta que lo que se busca es algo natural, algo que se corte tradicionalmente, que no sea mecánico ni industrial. Así que esto también es un punto a favor. Quizá el aspecto, lo único que creo que desmejora un poco es que lleva demasiado plástico. Creo que todos estos bordes mejora con respecto a Capa Negra, porque es un plato más recogido y que no es plástico, tanto plástico como tiene Navidul, que sobra demasiado, ¿no? Digamos que el círculo se queda en el centro y todo este plástico que le rodea a veces es un poco incómodo y creo que desfasa un poco la imagen, pero en términos generales está bastante chulo. Nos indica perfectamente que es un jamón ibérico 50% raza ibérica de bellota. Por el contrario, Capa Negra sí que me gusta mucho su diseño, en el sentido de que es un plato mucho más sencillo a la hora de simplemente abrir y servir, sin tanto plástico en exceso y con su marca en el centro. Lo único malo, por ejemplo, es que no pone por ninguna parte que sea cortado a cuchillo, por lo tanto tenemos que es un jamón cortado a máquina. También se ve muy bien el jamón que lleva dentro, para aquellos que quieran más, menos grasa, más infiltración. Y no pone tampoco por delante que sea jamón ibérico de bellota. Para ver estos datos tendríamos que darle la vuelta, y aquí si le damos la vuelta encontramos que por detrás sí que nos indica que es jamón ibérico de bellota 50% raza ibérica. Y también se puede ver bastante bien el jamón que tenemos por la parte de atrás. Otro fallo que le veo a Navidul es que si le damos la vuelta no se ve absolutamente nada del corte. Quizá esto también es otro punto negativo que habría que tener en cuenta, porque a veces los proveedores ocultan el tocino para que no se vea demasiado, pero en fin, en términos generales no está mal. En una valoración general y englobando todos los detalles que hemos visto anteriormente, pues tenemos que Navidul es un paquete de 80 gramos, cuesta 13,25 y tiene una presentación bastante chula, aparte de que ya nos indica que es un corte hecho a mano o con cuchillo. Así que tiene muchos puntos positivos, pero quizá los puntos negativos serían más estéticos que a la hora de quizá la cantidad o el precio.
Pero bueno, eso ya recordad que sois vosotros los que decidís cuál creéis que es el mejor de los dos. Y por el contrario tenemos Capa Negra, que es un jamón que son 100 gramos, cuesta 18,05 y que su imagen también está bastante bien cuidada y es un plato bastante chulo. Así que después de ver todos estos conceptos, tanto de peso, precio y imagen, y unos conceptos globales, os animo como siempre a que me dejéis en los comentarios cuál creéis vosotros que es el mejor, cuál sale mejor parado, y vamos a hacer una apertura para ver cómo es el jamón de cerca. Así que vamos allá. Bien, así pues tenemos las dos presentaciones de los jamones de bellota. Vamos a abrirlos de cerca y vamos a ver qué nos ofrecen. Vamos a empezar por Navidul. Bien, nos indica aquí abajo que tenemos un abre fácil, así que vamos a abrir. Como podéis observar, viene en un plato, en este caso sería un plato blanco, parece plástico, y viene montado, digamos, como si lo hubiese cortado pues un profesional. Lo suyo sería pasar este jamón a un plato, digamos, tradicional que tengáis en casa. Y muy importante que este tipo de platos y el jamón es muy importante consumirlo a temperatura ambiente. Así que vamos a probar a ver qué tal está este jamón de nariz. Quizá para mi gusto una tapa demasiado pequeña y demasiado complicado para separar. Debería estar montado de otra manera para que no fuese tan difícil el separar loncha y loncha. Y creo que las lonchas son algo pequeñas. En cuanto al sabor, quizá, como digo, el consumirlo directamente abierto del vacío es totalmente un error. El sabor que me está transmitiendo este sobre no es muy allá, es un poquito neutro, quizá demasiado amargo, así que es un jamón que está muy bien, es intenso, tiene un toque amargo de lo que es la bellota, pero le falta melosidad. Bien, vamos a ver al siguiente contrincante, que sería, como hemos dicho, Capa Negra. Recordad que se supone que es un jamón que viene de Huelva y que deberíamos encontrarnos un sabor potente. Como veis, tiene un abre fácil en esta parte, así que vamos a usarlo. Y nos encontramos con otro plato transparente. Aquí tendríamos la primera tapa. Como viene envasado al vacío, viene muy prensado y separarlo es bastante complicado. Pero bueno, sale más o menos. Una tapa que más o menos está bien, un poquito más grande que la anterior y una pinta pues bastante buena. Para seguir quitando las tapas, pues sinceramente lo veo complicadillo, un poco complicado. Tienes que buscarle el punto, hacer así y nada, se rompe. Quizá esta parte del jamón es lo más negativo de este plato, que a la hora de separarlo, si no está a temperatura ambiente y está muy prensado recién abierto, es muy difícil sacarlas. Así que la recomendación sería sacarlo del frío bastante tiempo con antelación y dejarlo a temperatura ambiente, a que las lonchas sean más fáciles de separar. Vamos a ver qué tal está de sabor. Este tiene un sabor bastante más suave, me lo esperaba más fuerte, y también le falta melosidad, pero yo creo que es debido a que no tiene ningún tipo de infiltración de grasa, quizás sea de la parte de la babilla y no tiene tanta grasa. Este plato en concreto para mí está muy flojito en cuanto a intensidad de sabor y a melosidad. Así pues, estas son las presentaciones que tanto Navidul como Capa Negra nos ofrecen en el mercado a los precios que ya sabéis y las cantidades que ya hemos visto. Así que simplemente os queda a vosotros decidir cuál de los dos creéis que merece más la pena para que vosotros podáis usarlo, o si os conviene en algún evento, alguna cena o incluso para hacer algún regalo. Así que esta sería la evaluación de cerca de los dos platos. Y bien, hasta aquí el combate que ha enfrentado a Navidul y Capa Negra. Recordad, en el canal ya disponéis de varios combates en el torneo, así que echad un vistazo y no dudéis en dejarme en los comentarios vuestras opiniones al respecto de estas marcas y cuál creéis que sale victorioso en estos enfrentamientos. Si queréis estar al tanto de los siguientes combates, no lo dudéis. Suscribirse al canal, activad la campanita para que os alerte cuando sea el próximo vídeo, dejadme un fuerte like si os ha gustado y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!